el mensaje de esta mañana vamos a estar leyendo para que empiecen a buscarlo, que no están tan acostumbrados con el Antiguo Testamento, el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, entonces, capítulo 2. Nosotros vamos a arrancar la lectura en el versículo 12. El tema de hoy es el hogar y la disciplina. En el versículo 12, en algunas Biblias puede ser que tenga un subtítulo que dice el pecado de los hijos de Eli. Ah, sí, del mío dices. Esos son agregados de la Biblia original no lo trae. Esos son subtítulos agregados para tener una facilidad de lectura de la gente que imprime las Biblias. Por eso esos títulos también pueden variar de versión a versión de la Biblia, o la separación es esa, porque en realidad originalmente la Biblia en sí está separada en capítulos y versículos. Después, por una cuestión para poder ordenar la lectura y para poder, como nosotros ahora, buscar un texto específico, se le agregaron los capítulos y los versículos. Y ahora ha habido en los últimos años este agregado que le han hecho cada casa editorial, y le agrega por donde le parece, o estos subtítulos los separa por donde le parece. Pero en realidad la lectura debería ser de arrancar, empezar y terminar el mismo libro. Les cuento un poquito la historia, ténganlo ahí, les cuento un poquito la historia. El libro arranca, como vemos, con el cántico de Ana, pero ahora no vamos a meternos en esa historia. Esa es la historia del profeta Samuel, de que la mamá no tenía hijos, el padre tenía 2 mujeres y a la otra le daba todo y tenían hijos, y con esta mujer no, con Ana no. Ana va y pide llorando delante del sacerdote y delante de Dios, que Dios le dé hijos. Tal era la angustia y el lloro que tenía, y que no le salía, oraba en su corazón, movía la boca y no le salían ni las palabras de tanta ya dolor y angustia que tenía, que el sacerdote Eli la ve y le dice, estaba sentado ahí, no estaba haciendo lo que tenía que hacer, estaba sentado ahí mirando a ver qué es lo que hacían, ¿sí? Recuerdan que en este tiempo, como aprendimos en Vida Abundante, las personas cuando cometían un pecado iban al sacerdote con la ofrenda, con el animal, le ponían la mano en la cabeza. Bueno, los sacerdotes debían hacer eso, dedicarse a matar al animal, cocerlo y presentarlo como ofrenda a Dios. Eso después, en relación también a lo que vamos a ver, el animal no es que se mataba y se tiraba. Hay en algunas partes del texto bíblico donde la gente va y habla de que comas ese sacrificio. Después se comía y se compartía decía que comparta con el sacerdote. ¿Sí? O sea, la misma familia después, algunos sacrificios, no todos, los comían ahí mismo. No todos los sacrificios, ¿no? Pero hay sacrificios de lo que serían de paz o de agradecimiento que se comían ahí. Y acá en esta situación, bueno, Ana le dice, no, mira, estoy así, estoy mal porque Dios no me da un hijo, quiero un hijo, y ella le promete a Dios que si él tiene un hijo se lo va a consagrar para que toda su vida sea para Dios, y el sacerdote le dice, bueno, que Dios te haga lo que y así tuvo relaciones con su esposo, que parece que muchos no tenían tampoco, por eso tenía hijos con la otra mujer. Y entonces a partir de ahí tiene a Samuel y lo lleva, lo presenta en el templo. Y acá hay otro tema más, ¿no? Por ejemplo, el Antiguo Testamento dice o enseña que el primogénito de todas las cosas es de Dios, ¿no? Y entonces lo que se hacía era llevar una ofrenda especial y se entregaba en lugar del primogénito y se lo redimía, se lo traía cuando se hacía la presentación en el templo, como cuando lo presentan a Jesús. Y si no, se lo dejaba para que estuviera en el templo al servicio de Dios, quedaba a cargo del sacerdote. Samuel queda a cargo del sacerdote, y Eli, que es Eli, y Eli tiene otros 2 hijos. Si usted tiene, acá ya estamos para nietos, ellos quizás de tener un hijo,
Uno se llamaba Ofni y el otro Finés, así que si quieren ponerle esos nombres a alguno de los hijos, no podían llamarse con un nombre simple. Tenían Ofni y Finés, que eran los hijos de Elí, y Elí también entonces tenía cuidado a Samuel, ¿no? Y la crianza, pero Samuel no estaba desconectado de su mamá, la mamá venía, le tejía cosas, lo cuenta el texto bíblico antes, le traía cosas tejidas que le hacía, estaba en una relación con la mamá también, ¿no? Pero vivía ahí en el templo y para estar consagrado al servicio del templo, y el sacerdote le fue enseñando y él fue aprendiendo y trabajando delante del sacerdote. Ahora bien, y ofrendando a Dios, etc. Entonces, en el capítulo 2 nos cuenta de Ana que da las gracias al principio, etc. Y cuando lo deja a Samuel. Y entonces sigue el relato sobre los hijos de Elí. Y dice así en el 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Dice en el versículo 13, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, costumbre, no mandato de Dios, el ritual está todo en Levítico, podemos leerlo, pero era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, que era la ofrenda, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, cuando ya estaba la segunda parte que hicimos, cuando ya estaba en la bolsa, mientras se estaba cociendo la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, ¿no? Y lo metía en el perol, estaba en la olla, en el caldero o en la manita donde estuviera la carne cociéndose, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo, donde estaba en ese momento el arca del pacto y donde se estaban haciendo los sacrificios. Asimismo, antes de quemar, o sea, cuando venía con la ofrenda, como venía Mónica, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía que dame carne, que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. O sea, cuando estaba cocida ya estaba ofrendada a Dios. Cruda no, todavía no la había entregado la ofrenda. Entonces dice el 16, y si el hombre le respondía que venía con la ofrenda, con el animal, quemen la grosura primero, o sea, presento la ofrenda, y después toma tanto como quiera. O sea, después ya no es problema mío, vos arreglate con Dios. O sea, yo hago mi ofrenda y vos después, si le robás a Dios, es el problema tuyo. Pero cuando yo traigo la ofrenda y me sacás a mí, yo no ofrendo lo que corresponde, ¿no? Y dice, y después toma tanto como quieras. Y si él respondía, no, si no, dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Fíjense, iban a usar la violencia para... Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. No se trata este mensaje de las ofrendas, ¿no? Se trata de los actos que tenían estos hijos, los hijos del sacerdote, y el sacerdote mucho no hacía, por no decir nada. Y esto habla de la responsabilidad que tenemos nosotros en la crianza de nuestros hijos. En este caso sería gente que está dedicada al servicio, pero en general esto no solo habla de la situación o de la relación de nuestros hijos con Dios o de nuestra responsabilidad en que nuestros hijos tengan una relación con Dios, sino que habla también de hacerse cargo de eso y de lo que uno hace, de que uno tiene responsabilidad. Fíjese, en el primer versículo que leímos, en el 12, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, no tenían conocimiento de las cosas de Dios. Ellos estaban ahí porque eran el hijo del sacerdote, eran el hijo del pastor. Y entonces los pusieron ahí nada más que por eso. Pero no porque cosas que pasan muchas veces, y lo vemos mucho, porque es el hijo de él, lo ponen, lo vemos desde en la política, lo vemos en la iglesia, lo vemos en todos lados. Y en la iglesia, o en este caso, estos muchachos no se habían convertido, no habían entregado su vida a Dios.
Simplemente estaban haciendo porque, bueno, tuvieron la oportunidad de tener ese trabajo y de ahí sacaban. Y entonces estos muchachos no tenían temor de Dios y no tenían conciencia de lo que hacían y no tenían una relación con Dios. Por eso dice, no tenían conocimiento de Jehová. Ahora, ¿de quién era la responsabilidad? Uno puede darle conocimiento a los hijos y los hijos irse para cualquier lado. Pero en este caso dice directamente que no tenían conocimiento. ¿De quién era la responsabilidad de que los hijos tuvieran conocimiento? Y quien los puso en el servicio de Dios fue su propio padre. Y estos muchachos estaban haciendo cualquier cosa en contra de Dios. Y es nuestra responsabilidad como padres enseñarles a nuestros hijos quién es Dios. La decisión de seguir a Dios es una decisión personal. ¿Sí? Por más que uno crezca en un ambiente, en una casa cristiana, haya ido a la iglesia desde chiquito, va a tener palabras sembradas, pero en algún momento de su vida va a tener que tener un encuentro personal con Cristo, arrepentirse de sus pecados y tener la salvación. Sin él no, es la gran diferencia que nosotros tenemos con el catolicismo. Por eso no bautizamos chicos, no bautizamos infantes, porque el bautismo, que es el ingreso a la iglesia, es el demostrar la decisión de que uno tiene una fe por Jesucristo, es una decisión consciente, es una decisión que uno toma por Dios y por alejarse del pecado y por mostrar que uno tomó esa decisión. A diferencia, por ejemplo, del catolicismo, que bautizan a los chicos sin que tengan noción de qué es lo que se está haciendo. Entonces, esa es la gran diferencia. Pero para llegar a ese punto, ese chico tuvo que tener sembrada la palabra de Dios, saber quién es Dios, qué es lo que ha hecho por su vida, y en ese momento llegar a arrepentirse de sus pecados y tener una decisión por Cristo, tener su encuentro personal, que es individual, es propio y no se hereda. Entonces, tenemos por un lado la responsabilidad que tenemos nosotros de enseñar a nuestros hijos. Fíjense, unos versículos más allá, en el 22, dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. No solo se quedaban con las ofrendas, sino que encima, cuanta mujer llegaba, trataban de abusarse de su lugar para tener sus favores sexuales. Y dice el padre, ¿no? Elí, le dice, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ya a esta altura habían avanzado bastante como para que Dios realmente los redimiera, digamos, la explicación pasa por ahí. Pero ahora, el padre tampoco los sacó del servicio sacerdotal. Ya le dijo, muchachos, pónganse media pila, están mal lo que están haciendo, y nada más. Y le dice, bueno, pero si ustedes pecan, digamos, el tema es que, por ejemplo, nosotros tenemos acá, por ejemplo, Alma hace algo mal, y bueno, es el ejemplo. Y uno puede decir, bueno, y si ella lo hace, ¿por qué no yo? Y la gente veía a estos muchachos que le robaban las ofrendas, que se andaban acostando con la primera que se pasaba, y bueno, si el sacerdote lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Entonces, por eso dice que hacen pecar al pueblo y que pecaban contra Dios, no solo ellos mismos, sino que encima hacían pecar al pueblo, porque eran el ejemplo para los otros. Decían, bueno, si este lo hace, que es el que tiene que estar ahí en el altar. Pero está en un altar que es el de Silo, ¿sí? No estamos hablando del templo de Jerusalén, ¿sí? Donde está el lugar santísimo, donde el sacerdote, si no estaba puro, entraba a la presencia de Dios una vez al año y entraba con unas campanitas y una cuerda atada a un pie, y si las campanitas dejaban de sonar, que hay que decir que se había, como decía Biondi, patapúfete, tiraban de la cuerda y sacaban el cadáver. ¿Sí? Tenía que tener tal santidad para entrar delante de la presencia de Dios. Acá no, acá estamos viendo que estos muchachos hacían cualquier cosa, no hubiesen llegado ni a la puerta del lugar santísimo. Y así y todo, ellos fueron después a llevarle el arca de la alianza
y Dios no les hizo nada. Ahí tuvo gran misericordia, después ellos mueren, pero fueron a llevar el arca de la alianza a una batalla. Pero bueno, vamos a seguir viendo esto, ¿no? El padre entonces dice que era muy viejo, ¿sí? Calculan que a esta altura tenía más o menos 90 años, 90 y pico, era gordo, cuando pasa con lo de Ana dice que estaba sentado ahí viendo, no estaba haciendo un trabajo, estaba gordo, viejo, y le dejaba a los hijos hacer lo que quieran. Y entonces dice en el 27, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus, bla, 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 y le pasa todo de cómo eligió Dios a una tribu de Israel para ser sacerdote. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice el versículo 30, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Todos los otros van a prosperar y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. O sea, de jovencito, de adolescente. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán el mismo día, un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido durante todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios, para que pueda comer un bocado de pan. Yo leí de la Nueva Versión Internacional, puede llegar a haber alguna diferencia. De tal manera que Dios le habla a Elí, y Elí sigue sin hacer nada, más que decirle a los hijos, está mal lo que están haciendo, no hace más nada, y los deja seguir administrando, ¿sí?, las ofrendas a Dios. Vamos a ver 1 Samuel 3. ¿Se acuerdan que les había dicho entonces que estaba Samuel, que estaba el cuidado de él? Samuel era el contraste, digamos, el libro viene hablando de los hijos de Eli y de Samuel, y en realidad viene haciendo un contraste con Samuel totalmente consagrado a Dios, y los hijos de Eli que son un desastre, que hacen todo lo contrario a la voluntad de Dios. Y entonces dice en este versículo, en el versículo 10 de 1 Samuel 3, en el capítulo 3, versículo 10, dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Acá Samuel está durmiendo en la otra habitación de donde estaba Eli y escucha la voz esta, Samuel, Samuel. Y entonces él agarra, se levanta bien en medio de la noche, va a verlo a Eli y le dice, ¿qué querías? Heme aquí, le dice, ¿qué querías? No, yo nada, yo no te llamé. Ah, bueno, se va a dar media vuelta. Samuel, Samuel. Se levanta de vuelta. ¿Qué querías? Heme aquí, ¿no? La palabra dice, heme aquí. Acá estoy. Yo nada. No, anda. Entonces le dice, mirá, me parece que es Dios el que está hablando. Y si te vuelve a hablar, decirle, acá estoy, Señor, háblame. Entonces, eso es lo que ocurre acá en el versículo 10. Dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Y no esas voces que a veces hacen que Samuel, ¿viste? Dios no tiene por hablar así. Dice, entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Ya le responde a Dios. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le reteñirán ambos oídos. Va a ser tan... Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa hablamos de la familia, ¿no? Su familia. Y le mostraré que yo juzgaré su familia para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Nosotros somos responsables delante de Dios de la crianza de nuestros hijos, ¿sí?
acá dice, por eso no les ha estorbado, no los molestó, digamos, simplemente les dijo, miren muchachos, fíjense, pero no le dijo, bueno, no, salgan, no van a servir más a Dios, no van molestarlos de alguna forma, que tengan consecuencias de lo que hicieron. No, estos hombres robaban, estos hombres eran lujuriosos y no les y el padre dejó hacer. Simplemente les dijo, los juntó ahí y les dijo, bueno muchachos, están haciendo las cosas mal. Y el versículo 14 dice, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Acá le está hablando Dios, yo he jurado a la familia de Elí, reemplazamos casa por familia, ¿no? Que la iniquidad de la familia de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Ya era tal el grado que Dios dice, no hay ni ofrenda, no hay forma ya de redimirlo. Y dice, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, imagínense el chico que le tenía que decir al sacerdote esto, y abrió las puertas de la casa de Jehová, hizo su trabajo, abrió, levantó la persiana del templo, cuando a la mañana, dice, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, que sabía que Dios le había hablado, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Tenía toda la intriga. Dios le habla a él y a él no. Te ruego que no me la encubras. Aparte ya sabía por dónde venía. Te ruego que no me la encubras. Le está diciendo, te pido por favor que me digas la verdad, que me digas todo lo que te dijo. Porque algo sospechaba. Un padre sospecha, ya sabe lo que hizo un hijo, cuando las cosas están mal. Cuando un hijo miente, etc. Dice, así te haga Dios. Y aún te añada si me encubrieres palabras de todo lo que hablo contigo. Con esto quedó entre la espada y la pared, porque si no hablaba, todo lo que Dios había dicho que le iba a hacer a Elí, se lo iba a hacer a él. Y Samuel se lo manifestó todo. Entonces le dijo punto por punto lo que Dios le había dicho, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, ¿no? Elí, el papá, Jehová haga lo que bien le pareciera. O sea, se resignó y dijo, bueno, ya no. Que haga lo que quiera, que Dios haga lo que quiera. ¿Sí? En lugar de tomar en realidad las riendas de la situación. Uno puede tener hijos rebeldes, que los hay, pero lo que estamos hablando acá no pasa por la rebeldía del hijo, no pasa por el hijo que salga torcido, como se dice, que tenga malas juntas o lo que sea, sino qué hacemos nosotros como papás con eso. ¿Qué hacemos nosotros como papás con eso? No se trata de lo que he hecho. Las personas, a veces por más bien educado que usted lo pueda educar, puede salir torcido. Hay cosas que uno no las puede manejar. Pero depende de lo que hablamos acá, de lo que uno hace con eso, ¿no? De la disciplina que uno puso, etc. Después, los hijos salen a la vida y deciden por sí mismos, como la salvación, que no es hereda, que la tiene que tomar cada uno de ellos. Entonces, para llegar a la salvación, para llegar a arrepentirse del pecado, tienen que pecar. Seguramente van a tener un recorrido de pecado. El tema es que no persisten en ese pecado y se arrepienten, y que haya estado sembrada la palabra de Dios, tanto de la casa como de la iglesia, y ya como dijimos siempre, como dice siempre Ana también, o como dice la palabra de Dios, que somos cartas escritas, desde el ejemplo nuestro, de nuestra vida a nuestros hijos. Eso es lo que más nos va a impactar, no lo que podemos decir. Pero acá el sacerdote estaba gordito, contento, como dicen los filipinos de Madagascar, gorditos y contentos, estaba ahí en la puerta tranquilo mirando lo que pasaba y no hacía nada. Y los dejaba a los hijos hacer. Y él estaba a cargo en realidad del servicio a Dios, y él era el que tenía la responsabilidad, no solo por los hijos, sino por el servicio a Dios. ¿Sí? Acá se conjugan dos cosas, ¿sí? Que a nosotros quizás en nuestra casa no es tanto, pero sí quizás en cuanto a la relación de nuestros hijos con Dios. Les resumo al final de la historia más adelante, que no viene tan al caso, que era el tema de cómo mueren. Ellos mueren
los filisteos atacan al pueblo, en realidad Israel está peleando con los filisteos, los están masacrando a los filisteos, entonces piden ayuda y entonces ¿qué hacen? Llevan el arca de la alianza, que es el arca donde está la presencia de Dios, la llevan estos dos sacerdotes que eran impuros en realidad, lo cual habla de que la presencia de Dios ya no estaba en el arca, en el objeto. Entonces los objetos por sí mismos tampoco tienen, digamos, el arca era el símbolo de que ahí en el lugar donde Dios elegía estar, pero no estaba ahí, porque si estos dos sacerdotes se hubiesen acercado al arca hubiesen muerto. Simplemente ellos la llevan a la batalla y en la batalla los filisteos toman el arca de Dios y se la llevan secuestrada, con lo cual el pueblo de Israel encima y los matan a los dos hijos de Elí. Con lo cual el pueblo de Dios, que encima tiene una relación de superstición con esto, como que sin el arca no tienen a Dios, como otro se agarra a un santito y otro se agarra a otra cosa y otros duermen con la Biblia abajo de la almohada porque sí, o algunas otras cosas supersticiosas. Esta gente creía que porque no tenían el arca ya no lo tenían a Dios. Entonces, y viene uno a avisarle a Elí, mirá, pasó esto, pasó lo otro, y Elí en ese momento se muere, porque se cae de espaldas con la silla en la que está el gordo, no lo digo despectivamente, digo para que tomemos noción de la idea, ¿no? Se debe haber desmayado algo, se cae para atrás con el peso y se desnuca. Muere una muerte medio tonta en realidad. A esto voy a cuanto a la imagen, ¿no? De que se cae para atrás y se desnuca. Y este es el colmo, ¿no? Porque ellos son sacerdotes, pero de igual manera pasa todo esto con los hijos sin disciplina. Elí se resigna y prefiere el juicio de Dios antes de que disciplinar a sus hijos, fíjense. Cuando Dios le habla para llamarle la atención, ¿no? Como hemos visto en muchas historias donde Dios habla y le dice, bueno, muchachos, y se arrepiente, y el pueblo de Dios le dice, arrepintió, etc. Y dice, bueno, claro, si Dios quiere hacer lo que lo haga. Antes de disciplinar a los hijos, antes de ponerle límites, antes de ponerle un marco en el cual decir, bueno, ustedes pueden hacer esto y no pueden hacer esto en mi casa, ¿no? Y en la casa de Dios. Para terminar, tengo un par de versículos, tengo unos cuantos versículos de la palabra, donde aparece la palabra disciplina, que de eso se trata el tema de hoy. Y dice, también voy a leer de la Nueva Versión Internacional, en la Reina Valera hay unas 10 referencias, pero la traducción de la Nueva Versión Internacional aparece 35 veces, porque ustedes saben que la traducción es una traducción a nuestro lenguaje en realidad. Y el traductor va buscando la palabra más adecuada para usarlo. Y quizás hay otra que no está, que habla de la disciplina, pero no es específicamente la palabra disciplina. En la versión internacional aparece 35 veces y hay varias, 2 o 3 que no tocan justamente qué es esta. Proverbios 3:11 dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. De tal manera que, digamos, un padre que quiere un hijo lo disciplina. Y se da por entendido que así como Dios nos disciplina a nosotros, nos pone un orden, parte de esa disciplina es la palabra de Dios que nos dice qué hacer, qué no hacer, y de lo que Dios nos dice. Uno también corrige al hijo, porque lo corrige también para protegerlo, ¿sí? De muchos peligros. Cuando le decimos a un chico que no toque, no meta la mano en el enchufe, eso también es disciplina. Porque tenemos una idea que la disciplina es solamente pegarle latigazos. Disciplinarlo, poner un límite, decir, no sabe el chico, no metió los dedos, no sabe que. Me estoy acordando tenía un tío que era bastante brusco en sus formas de hacer las cosas, pero uno de mis primos, un día yo no lo vi, yo era más chico, o quizás ni había nacido, pero me lo contaron y siempre saben de esta familia, fue a meter los dedos en el enchufe.
Y entonces mi tío lo agarró y dijo, vos querés meter los dedos ahí, vení. Y le puso los dedos, cortó la luz, le puso los dedos y le metió un pinchazo al dedo. Nunca más quise meterlo. El chico supo que haciendo eso tenía dolor. Pero bueno, fue disciplina. Y quizás le salvó la vida, porque otro día iba a meter el enchufe y más allá que uno los tapa y todo, ¿no? Le puedo poner tapitas, hay un montón de cosas ahora que antes o una cinta adhesiva, qué sé yo. Pero los chicos se las ingenian. El chico tiene tiempo. Tiene tiempo. Voy a dar otros 2 o 3 versículos más y así vamos cerrando. Dice Proverbios 13:24. No corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo. Palo para todos nuestros gallineros. Proverbios 23, 13, 14. No dejes de disciplinar al joven, que de unos cuantos azotes no se morirá. Dale unos buenos azotes y así lo librarás del sepulcro. Bueno, estamos hablando de otro tiempo, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero ¿qué dice? Lo librarás del sepulcro, de la muerte espiritual, de la muerte, y de otras cosas, de los líos en los que se meten los chicos, por no tener una disciplina, y con las malas juntas, etcétera, como se dice. Proverbios 29, 17, mira qué lindo este. Disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad, te dará muchas satisfacciones. Efesios 6, 4, el apóstol Pablo. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Y Hebreos 12, 5, ¿no? El último, 5 al 8. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina de que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Para Dios entonces, para la palabra de Dios, ¿sí? Un hijo disciplinado nos va a traer tranquilidad, nos va a traer satisfacciones, obviamente. Un padre que ama a su hijo lo corrige. Un hijo no corregido, no disciplinado, es un hijo no amado. Y aún dice que es como si fuera un hijo bastardo, que no es un hijo legítimo. Familiarmente también, por ejemplo, mi abuelo, que estuvo en el Adelaide, en el orfanato de la infancia. Y tenía un tío acá, el padre estaba por Uruguay, la madre había muerto, el padre tenía 22 hermanos, los repartí por todos lados. Y después de un tiempo estuvo con un tío, y el tío él decía, todos los días iba a trabajar a una carnicería, no sé qué, no sé, carnicero, no me acuerdo qué era el dueño del negocio, era todos los días 10 centavos y un cinturazo. Y el tipo los agarraba cinturones y así, los tenía así para trabajar, para hacer bien, y le pagaba después al tío, qué sé yo, los tenía para eso. Y estamos hablando de hace 100 años, 1900 y pico. No. Y se hacía eso. Entonces ese era el hijo bastardo. No era un esclavo, pero se lo tenía como acá. Entonces, por eso dice, pero bueno, ni hijo legítimo, no llega ni a la categoría esa siquiera. Un hijo que no es disciplinado, que no tiene un orden en su vida que le hayan dado los padres, ¿no? Disciplina nuevamente, no es solo castigo, sino guiar, ordenar, ¿sí? En algún punto la palabra le dice a Dios, David, que tu vara y tu callado me infunden aliento, ¿no? Como el pastor, y el pastor también tiene la vara esa, ¿no? Y bueno, van a encontrar en algún lugar donde habla de la vara para disciplinar al hijo, pero no es la vara para pegarle, la vara del pastor. La vara del pastor tenía en la punta la vuelta esa, ¿sí? ¿Para qué era? Para agarrar a la oveja del cogote de lejos, para traerla de vuelta, que no se escapara, que no se fuera para cualquier lado, para dirigirla para donde tenía que ir, para los buenos pastos, para el lugar donde estaba
libre de o cuidada de los peligros de los lobos y de los animales rapaces que se los podían comer. Esa es la vara que me infunde aliento. Esa es la vara que habla después la palabra de Dios en otro lugar. Si ustedes empiezan a buscar textos, de criar a los hijos con la vara. De eso se trata la disciplina. De protegerlos de los males, de que se metan en un lío, y también de disciplinarlos que tengan una vida. Hoy en día un chico, una persona sin disciplina no llega a un día. No llega a un día, porque las empresas tienen gente ordenada, disciplinada. Para terminar el secundario necesitan una disciplina de estudio. Para llegar a algún lado necesitas una disciplina. Y la disciplina es buena. Y las disciplinas espirituales también que nosotros necesitamos, como orar y leer la palabra cada día.